No sé quién soy, me cago en la madre. No, Harry. Este me lo ha puesto de una forma rara. Ya. Pero no puedo decir. Si no sé quién es. Nadie está bien. No.com no, tío. ¿Se me ve? Sí. Se te oye. Está bien, no. ¿Es esto? ¿Cuál es el mismo? ¿Eh? Ahora sí, Sí, buenísimo. ven acá, aquí. Ven aquí. Nadie lo está bien. Pues hablar. Tengo que quitar porque no vaya más fluido. Vale. Aupi, egunon guztioi. No voy a entrar en detalles ni explicaciones porque esto ha sido un completo desastre, pero estamos retransmitiendo la final de las chicas. Esta final que va a durar 35 minutos. Espero que alguien me escuche. Alguien en internet. Saluda. Eso es. Ya lo siento, hemos tenido 10.000 millones de problemas técnicos y no técnicos. Esto ha sido un completo desastre, pero bueno, ahí teníamos de negro, que seguro lo habéis podido ver en las pantallas, a Nadia Arostarbe. Ha tenido esa primera ola con un 4.33. ¡Opa, Nadia! Bueno, encima voy yo en plan rollo pants. Ahí, a tope. ¿De qué pants? Ahí de verde, a Leticia Canales. En esa izquierda, intentando pasar secciones con flotes estratosféricos. Esta jarria. Prioridad en el pico para blanco. Zuriak lehentasuna dauka eta bigaren lehentasuna beltzaren zata, segurazioa para negro. No lo enché. Vale, va a tener así como dos cámaras. Dame. Bueno, estamos en el Euskaltel, Euskal Subcircuito A. En esta primera prueba en Gros. Estamos haciendo una prueba del live. Y espero podáis ver en vuestras casas cómo surfea esta gente. Estamos en la final de chicas, que durará 35 minutos y después daremos comienzo a la final de chicos. Hemos conectado tarde el live streaming, pero por lo menos tenemos calidad de surfing que mostrar. La primera prueba del Euskaltel Euskal Surf Circuito celebrada en Gros. Ayer tuvimos un día de buenas condiciones, buenas olas, gente surfeando increíble, y hoy también lo hemos tenido. Una pena que no os lo hemos podido enseñar. 5 espectadores. Me comentan que hay 5 espectadores viéndonos. Muchísimas gracias por aguantar nuestras chorradas y nuestros fallos técnicos. Bueno, comentaros que los campeonatos del Euskaltel Subcircuito han cambiado de formato. Ahora existen prioridades. Este sistema de prioridad funciona con un juez de prioridades que dice quién tiene la prioridad en cada momento, de tal forma que los surfistas saben cuándo no tienen que saltar olas y cuándo tienen la prioridad. El sistema es sencillo. Al empezar la manga, nadie tiene la prioridad, y a partir de que van cogiendo olas, por el orden en el que van volviendo al pico, se van formando las prioridades. Ahí tenemos surfing de blanco.
a Ariane Ochoa, que no ha cogido ni una ola todavía. Cómo revienta esta chica, esta Goofy Footer. Vamos a ver, necesita un 4.34 Ariane de blanco para alcanzar el primer puesto. Vamos a ver qué le dan nuestros señores jueces por esa izquierdita. ¿Dónde? Aquí al lado. Es que este jafeta, este chaval es tonto. No, por lo menos estamos haciendo el tonto, ¿no? 90 son minutos de Durante 28 minutos y 40 segundos para el final, Nadia y los cambios en 1 hora de 4.2 por hora. No hay nada escrito, quedan 28 minutos y medio. Vamos a ver qué le dan nuestros señores jueces a esa última ola de Ariane Ochoa, que necesita un 4.34 para conseguir esa primer puesto en esta final, en la final de la primera prueba del Euskaltel Euskal Subcircuito A. Ya lo sentimos haber tenido problemas. Ahí tenemos de verde a Leticia Canales, que ahora mismo es segunda, ahí reventando contra la espuma. Estas chicas que surfean increíble y lo vienen demostrando durante todos los campeonatos, y más en este, que incluso se han animado a participar en el Open de chicos. Han surfeado contra los chicos y han pasado mangas. Leticia Canales ha pasado mangas en el Open de chicos. Vamos a ver, es segunda Leticia, tiene un 4.17 bajo el brazo y necesita tan solo un 0.17. Por supuesto lo va a conseguir, porque esa encadenación de maniobras se lo va a dar. Tenemos ese cambio de situación, porque la primera ola de Ariane Ochoa es un 4.93, por tanto pasa el primer puesto Ariane. Segunda es Nadia, entonces necesita un 0.61 para primera. Y Leticia Canales, a falta de esa última ola, estamos esperando a que los jueces pongan la puntuación a esa última ola de Leticia, que necesita tan solo un 0.77 para alcanzar la primera posición y ganar esta primera prueba. Y es que no se juegan solo la dignidad de estas chicas, ganan dinero si ganan este campeonato. La primera ganaría 300 euros, la segunda 180, tercera 120, cuarta 90 euros y las quintas, ya que hay dos, 30 euros cada una. Y ahí tenemos de negro, nadie, no tenemos a nadie. Vale, falta el de todo. Si no, no me hizo el libro. En la cámara va a comer más. Vamos a ver esta situación. Ha vuelto a cambiar la situación en el agua. Decíamos que esa última derecha surfeada por la surfista de Sopelana, Leticia Canales, iba a cambiar la situación. Efectivamente, un 6.27 para esa última. Por tanto, es primera ahora Leticia de verde. Tiene un 4.17 y un 6.27 bajo el brazo. Segunda es Ariane, que tan solo ha cogido una ola. Todavía quedan 25 minutos y medio de manga por delante. Y Nadia, que es tercera de negro, necesita un 6.12, perdón, para alcanzar la primera posición. Tú puedes ir poniendo de vez en cuando. Ay, recordamos que estamos en el Euskaltel Euskal Subcircuito A, en esta primera prueba celebrada en Gros, y ahí tenemos de rojo a Garasi Sánchez, surfista que lo viene haciendo muy bien durante este campeonato, aunque no lo hayáis podido ver, pero os lo vamos a enseñar después con los vídeos que nuestro
compañero Imanol Sorazu va a preparar y que podréis ver en la página de EHSF. Ahora sí que tiene una ola de un 1,17. Es cuarta, por tanto, la situación en el agua es primera Leticia Canales con ese 6,27 y la primera ola con 4,17. Segunda es Ariane Ochoa, que solo ha cogido una ola con 4,93. Tercera es Garasi, cambiando la situación con ese último 3,17, esa última derecha que ha cogido la surfista Getxotarra. Y por tanto, cuarta es Negro Nadia Erostarbe, que necesita un 6,12 para alcanzar el primer puesto. Eta hain Leticia Canales zure azkeneko datua 6.2 izan da, 6.2. Seguro que podéis escuchar también a nuestro amigo Mikel Urigoitia comentando a la vez que nosotros. Ya lo sentimos, es que hoy no han sido más que problemas los que hemos tenido. Y ahí tenemos surfista de blanco Ariane Ochoa, que intenta mejorar ese 4,93, intenta conseguir un 5,52. ¿Hay algo para ser semifinalista? Acá sí. ¿Sabéis? Semifinalista. Entra mojado, pasa nada. Chicos, perdona, estaba insultando. Open forward. Quinto puesto, ¿cuánto? Algo más que lo he puesto. A ver que soy malísimo leyendo, tío. Quinto, 30 euros. Los dos quintos, hay dos quintos. Uno 30 y otro 30. Tú eres quinto ahora. Sí. Quinto. 30 euros. Sí. Bueno, no está mal. ¿Se hace aquí o...? Tú, a lo que soy el audio, Sí, pero ya se ha roto, tío. No sé dónde se ha roto. Qué pena, tío. Ha habido leveles. A ver, lo leve. Habéis estado a tope, tío. He flipado. Seguir entrenando. Sí, tío. Suerte. No, hay que ya la verdad que Voy a hablar casi. No creo que mejor. Andará bastante. Pero bueno. No sé funcionar porque empecé a hacer historias. Las 18 minutos y 30 segundos para finalizar. Esto no puede ser, tío. Eta ezortzi minutu falta dienean, final nagusiko surflariak prestatzeko sortze ditu Iker Martien eta Dura Martian. Anaiak, Mete. Akrebiua gaisa, mete. Libra horrekin antikrien, ondo da, Libra rosarekin eneko atero berde, abez, biondo eta beltzez itak egibure. Gertatzen du, Mesortzi minutu barru, zuen finalari ingo baitio. Más a 5 minutos de horreta, 17 minutos y medio, primera prioridad rojo, segunda prioridad verde.
Sí funciona. Perfecto. Luego Chanta ha sido finalizada. Sí, sí. Sigo comentando. Manda. Vale. Volviendo al agua, abandonando estos problemas técnicos, estos problemas y más problemas que tenemos. Tenemos a Leticia Canales con ese 6.27 de primera, 6.27 y un 4.67, la surfista de verde. Segunda es blanco, Ariane Ochoa. Tan solo ha cogido 3 olas y necesita un 6.02 para primera. Y ahí tenemos de rojo a Garasi Sánchez con ese cutback potente, otro cutback. Cuando la ola se le pone arenosa en la orilla, consigue rascar un último cutback. Los jueces lo que buscan son variedad en las maniobras, no siempre el mismo giro, giros potentes con velocidad, decisión, potencia y radicales. Más vale calidad que cantidad. Al final los surfistas tienen que conseguir olas potentes, giros innovadores para conseguir el máximo potencial de puntuación. Vamos a ver qué opinan de esa última de Garasi, que es cuarta y necesita un 7.78 para primera. Para mí no lo es, pero seguro mejora ese 3.17 y efectivamente se coloca la surfista de rojo Garasi Sánchez en segunda posición con un 4.5 para esa última ola, esos últimos cutbacks o carvings, como queráis llamarlos. Entonces la situación en el agua es la siguiente. Primera es Leticia Canales con ese 6.27 y el 4.67 de la última ola. Segunda es Garasi Sánchez, que ha cambiado el resultado y necesita un 6.45 para alcanzar la primera posición. Tercera es Ariane Ochoa, que ahí va Ariane de espalda surfeando esa derecha. Parece que le cierra y no va a conseguir el 6.02 que necesita para alcanzar esa primera posición. Cuarta es Nadia Rostarbe de negro, que necesita un 6.62 para to take the lead. Estamos en la final de esta prueba. Euskal Surf Circuito A. Digamos, hay una maniobra que no hemos podido ver de rojo de Garasi Sánchez. La campeona del año pasado es Garasi Sánchez. Puede ser que lleva la licra de color rosa. Quedan 14 minutos y la surfista de verde surfea a esa derecha, pero que no consigue sacar nada de ella. Se mantiene activa la surfista de verde Leticia, buscando mejorar ese 4.67 para ponerles más presión sobre los hombros a sus contrincantes. Recordamos que este campeonato es el primer campeonato de la EHSF, de la Euskal Herriko Surf Federazioa, que se usa un sistema de prioridades que permite que los surfistas sepan en todo momento si tienen la prioridad o no, y por tanto puedan jugar con ese factor, que es muy importante, competir sabiendo usar el sistema de prioridades. Ahí tenemos de negro a Nadia Rostarbe, que busca un 6.62, pero que no consigue realizar ninguna maniobra, ya que se le ha estancado esa ola. Nadia, que necesita un 6.62 para alcanzar el primer puesto. Garasi Sánchez es la campeona del año pasado. Por eso lleva la licra rosa. Y el año pasado en Eco, un chico. Leticia, que lidera esta manga, le sigue Garasi, la campeona del año pasado del Euskaltel Euskal Surf Circuito A,
Por eso lleva esa licra de color rosa personalizada. Arasi y Leticia, que como ya comentaba, surfearon ayer contra los chicos en la categoría Open. Y en el caso de Leticia, consiguió pasar una manga contra los chicos. Y es que esta chica tiene un surfing potentísimo. 19. Tenemos 19 seguidores, me tendré que poner caña, me tendré que poner las pilas porque estamos aquí en el Euskaltel, Euskal Surf Circuito A. Es la primera prueba que se disputa en Zarauz, en Gros, en la playa de Gros. Ya estoy pasado de rosca, tanto problema técnico y tanta vaina. Comentamos que solo vamos a emitir esta final y la final de los chicos, que veréis que hay un nivel increíble con maniobras que yo pensaba que ni se hacían en Euskadi, aéreos reverse, de todo. Y ahora enseguida os pondremos un resumen de las olas de ayer para que veáis qué nivelazo había y que hay en este tipo de campeonatos. Cada vez mejor. A ver si yo me consigo hacer algún aéreo de esos alguna vez y me presento a estos campeonatos. Ahí va, de blanco, Ariane Ochoa surfeando de espaldas. Como le gusta a esta chica surfear de espaldas, está a gusto. Que busca un 6.02, pero que con esas olas mediocres no los van a conseguir estas competidoras. Y es que para conseguir un 6.02 necesitan una ola de mucho mayor potencial, más grande, buena pared, que le deje por lo menos realizar 1 o 2 giros muy fuertes, y si son más mejor. Pero como decía antes, se premia antes la calidad que la cantidad. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Quedan 10 minutos y 15 segundos para que termine esta final que ha durado y duran 35 minutos las finales de este campeonato. Las únicas 2 mangas que vamos a emitir y que estáis viendo. Quedan menos de 10 minutos y la situación en el agua es la siguiente. Primera es verde Leticia Canales, segunda es Garasi Sánchez de rojo, rosa en vuestras pantallas. Y hablando de la reina de Roma, y surfea a esa derecha con ese giro potente para cerrar, que consigue finalizar cayendo sobre el plano. La surfista de Chotarra necesita un 6.45 para alcanzar el primer puesto, pero que yo creo que no va a conseguir, no creo que lo consiga. 6.45 entra dentro de la escala del good surfing, esa escala con la que juegan nuestros señores jueces, esos cajones de olas pobres, olas regulares, olas buenas o good surfing, olas muy buenas y olas excelentes. Y ahí tenemos a Leticia Canales de verde manteniéndose activa, surfeando de espaldas. ¿Cómo les gusta a esta chica surfear de espaldas? A Ariane Ochoa y a Leticia Canales. Tiene un surfing de backhand increíble. Y hablando de la otra, de la surfista de blanco, Ariane Ochoa, que busca esos giros potentes de espaldas pero que no consigue finalizar. Necesita un 6.02 la surfista de blanco Ariane Ochoa para alcanzar el primer puesto y por tanto ganar 300 pavos. Recordamos que las prioridades las decide un juez de prioridades que tenemos en el stand de enfrente, y las surfistas tienen que andar al loro mirando qué prioridad es la que tienen. Y es que si una persona, un surfista o una chica surfista comete una interferencia sobre alguien que tiene prioridad, se le quitará toda la segunda mejor ola. Repito, toda. Por tanto, solo puntuaría una ola, la mejor. Por tanto, lo de las prioridades y andar al loro con
los paneles de prioridad es muy importante. Ahí tenemos a Nadia Erostarbe, que es cuarta, necesita un 6,62, solo consigue ese girito para finalizar, para comenzar y para finalizar la ola, lo que no va a conseguir ese 6,62. De momento, yo creo que va a seguir cuarta. Vamos a ver si cambia la situación, a ver qué opinan los señores jueces. De momento, primera es verde Leticia, segunda Garasi Sánchez de rojo, rosa para la licra rosa, ya que el año pasado fue la campeona del circuito. Tercera es Ariane Ochoa de blanco y cuarta de negro Nadia Erostarbe, a la espera de esa última ola, de ese último giro para cerrar. Y ahí tenemos de blanco Ariane Ochoa, surfeando derechas y más derechas, giro potente para terminar, pero que no consigue finalizar. Es importante acabar las olas, acabar las maniobras, si no, todo el potencial de puntuación se pierde. De nuevo pedimos disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, y es que ha sido una locura de día. Hemos tenido problemas con el ordenador, con el wifi, Telefónica hacía huelga, y con Euskaltel, nuestro patrocinador, se ha solucionado el problema de internet. Más vale tarde que nunca. Comentamos que después de esta final vendrá la final de Open, la categoría reina, la cual ganó el año pasado Eneco Acero, al que vemos ahí en la orilla calentar con su kiber, con sus dos tablas. Surfista de chotarra que es de los más mayores del circuito y de los que más en forma está. Ahí le vemos a Eneco cómo estira, importante estirar con su licra rosa, que ya decíamos que era para señalizar que fue campeón el año pasado de este Euskaltel Euskal Subcircuito, patrocinado por Euskaltel mismo y por Red Bull, entre otros colaboradores como Coca-Cola, Eusko Jaurlaritza, ITV, El Correo, El Diario Vasco. Y tenemos a Andy Krier, que participará en esta final, la final de la categoría reina de rojo. Tenemos a Andy Krier calentando, majísimo chico, vasco-francés. Es que antes he ido a hacerle una entrevista y me ha sorprendido porque pensaba que iba a tener que chapurrear francés, pero habla perfectamente castellano. Y es que su ama es de Hondarribia, donde ha estudiado él. Luego os pondremos la entrevista junto con un vídeo resumen de las olas de ayer, las mejores olas. Vimos de todo, vimos maniobras innovadoras, como las que vamos a ver ahí de negro a Nadia Erostarbe, que es tercera y ha cambiado la situación. Vamos a ver si consigue finalizar ese giro, que no lo consigue. Surfista de negro, que ha cambiado la situación con la ola anterior. Primera es Leticia, segunda Garasi, que necesita un 5.28 para primera. Tercera es Nadia Erostarbe, que ha mejorado ese 2 con un 4,9 y necesita un 6.05 para primera. Y Ariane Ochoa, que surfea incansable de espaldas, necesita un 6,02. Y ahí va Ariane, giro potente y una maniobra de la ola para terminar. Intenta rascar ahí hasta la orilla, pero lo que no se puede, no se puede. Primera prioridad rojo, segunda prioridad verde. Ha sido una pena que con el surfing que hemos tenido no hemos podido retransmitir todo lo que ha acontecido aquí en la playa de Gros, pero para la próxima ya sabemos. Garasi Sánchez, Licra, Rosaregui, Garasi, bost puntu bi zortziko. Olatu behar duzu, igual reportuak, Nadia Erostarbe, Licra, Rosaregui,
Cámara sería junto. Vaya, porque hay mucho que ya. Es que pinchado ya hace 25 usuarios, tío. Estoy flipando. Consiguiendo. Esos 25. 18 para el último giro que ha hecho. Ya. Quedan 50 segundos. Consigue acabar con los. Termina el. Tercera. De ahí. El que está revolucionándolo todo, este francés de Rosa a Eneco Acero. A de Rosa porque el año pasado ganó el Euskaltel Euskal Subcircuito A. De verde a Alex Iriondo. Y de negro a Izan Egiguren. Ahí tenemos de Rosa a Eneco Acero como finaliza todas y cada una de las olas. Primera maniobra y segunda y tercera. Y de verde ahí tenemos a Alex Iriondo de espaldas como surfea este chico. Giro y otro giro. Comparando las dos olas, estas dos últimas olas, yo me quedaba con la de Neko. Es que Neko tiene un surfing de cara que da gusto. Pasa secciones como un Fórmula 1. Va toda leche el tío. Estas mangas son de 35 minutos, la final es de 35 minutos, llevan transcurridos casi 4 y estamos a la espera de esas dos últimas olas del surfista de Rosa, Eneco Acero, y de verde Alex Iriondo. Y ahí tenemos de negro a Izan Egiguren y detrás a Andy Krier, que como revienta esas izquierdas, esos giros potentísimos que consigue acabar, pase lo que pase. Ahí tienen una secuencia interesante para puntuar los jueces. Tienen la primera ola de Neko, la segunda de Alex Iriondo de verde y esa tercera ola compartida de Izan Egiguren y Andy Krier. Recordamos que al comienzo de cada manga no existen prioridades. Las prioridades se van formando a la par que van volviendo al pico los surfistas. Tanto la primera prioridad ahora mismo es de Eneco y la segunda de verde. Y ahora en función de quién llegue primero al pico será la tercera para blanco o negro. Ahí tenemos gastando su prioridad a Eneco Acero, surfista Getxo Tarra, que no quiere seguir esa ola porque no le va a ofrecer potencial. Es que este chico ya está más que acostumbrado a los campeonatos, ya sabe qué olas van a darle juego y cuáles no. Ya podría hacer yo lo mismo en mis baños libres porque me cojo unas castañas de Putin Bolo Manolo. Y ahí tenemos de verde Alex Iriondo en su segunda ola. Busca el cutback potente pero que no consigue finalizar rápido y bien. Y un giro flotter para acabar. Tiene un 3 y está buscando un 2.51 para alcanzar el primer puesto, pero todavía quedan 30 minutos por delante en esta última manga, en esta final. Ya tenemos a Andy Krier que surfea su segunda ola. El único chico que está surfeando izquierdas este día. Giro fuertísimo arriba y otro para acabar, que no consigue caerlo. Estos chicos la verdad es que se hacen unos giros que
Ya nos gustaría caer a nosotros. Estamos a la espera entonces de 2 olas de rojo, que seguramente vaya a cambiar toda la situación actual. De momento primero es Eneco de rosa, segundo es Alex Iriondo, que necesita un 2.51 y del que estamos esperando otra ola, y tercero todavía no se sabe porque no han subido las puntuaciones los jueces. Vamos a esperar a esa última secuencia. De mientras, en el agua, Izan Eguiguren en su segunda ola. Derechas, como no. Izan, que tiene un repertorio fabuloso, tiene de todo. Tiene aéreos, tiene flotters, tiene giros, tiene tubos. Puede hacer lo que quieras, lo que le pidas a este chico. Vamos a ver, tienen mucho trabajo los señores jueces y por eso están tardando. Vamos a ver qué opinan los jueces de las últimas de Andy, de las de Izan y de las de Alex Iriondo, al que vemos ahí surfeando la derecha. Una derecha plana, pero que consigue finalizar con un A-reverse. Y es que en este campeonato hemos visto mogollón de esos A-reverse, aunque no los hemos retransmitido en el live debido a los múltiples problemas que estamos teniendo, pero aquí os juro que se han visto. Vamos a ver, vuelve a cambiar la situación. La primera ola de Andy Krier, que le pone en primera posición, es un 9. 9 puntos le pone en primera posición, pero estamos a falta de muchísimas puntuaciones que tienen que entrar, tienen que ir entrando. Recordemos que Andy tiene también otra segunda ola, pero que todavía no han puntuado los señores jueces. Vamos a ver, nos voy a marear mucho porque como me pongo a cantar, ahí nos vienen las puntuaciones. Segunda de Andy, 4.77. Una pena que no ha finalizado el segundo giro, si no, seguro hubiera sido bastante más. Segundo de negro, Izan Eguiguren, surfista de Gros, surfista local. Necesita un 9.85 para robarle esa primera plaza a Andy Krier. Tercero es Alex Iriondo, que vuelve a cambiar la situación y se pone segundo con ese A-reverse, al que le anda un 4.23. No sé yo si es un poco esa ola. Si está bien, ustedes juzguen. Por tanto, primero Andy Krier con ese 9 y ese 4.77. Segundo, verde, Alex Iriondo con el 4.07 y el 4.23. Tercero es Izan Eguiguren de negro, que necesita un 9.85 para primero. Y cuarto, Eneco de rosa, que necesita un 9.11. La situación va a cambiar seguro porque quedan 26 para que termine esta final. La verdad es que Eneco no va a dejar su brazo a torcer, porque este chico, a pesar de ser el más mayor del circuito, demuestra en cada ola que se las trabaja como nadie. Y ahí va, hablando el rey de Roma, Eneco a cero, cutback fuerte para empezar. Se le aplana la ola, pero consigue sacar otro carving. Corre la ola, otro cutback to roundhouse y consigue finalizar con un pequeño flote contra la espuma. Y otro más. Este chico saca giros ya donde nadie se los espera. Ahí vamos, estamos en la primera prueba del Euskaltel Euskal Surf Circuito A. Recordamos que esta primera prueba se celebra en Gros, la segunda los días 11 y 12 de julio en Zarauz y la tercera en diciembre en Mundaka. Y ahí teníamos de negro a Izan Eguiguren, cogido una ola sin potencial, y de rojo Andy Krier, giro fuertísimo atrás que no consigue finalizar. Andy Krier, que está on fire. La verdad es que está demostrando un surfing que no me esperaba.
para un campeonato de este tipo. La verdad es que el nivel está altísimo. Se han eliminado surfistas como Yatir, Ander Mendiguren, Indar Unanue, Imanol Yeregui, Odei Collazo incluso, y muchísimos más. Y es que ya te digo, aquí solo faltaba Arich Aramuru. Y aún así yo no creo que tampoco ganaría este campeonato Arich. Vamos a ver qué opinan los jueces. Un 1.23 de la última de rojo, Andy Krier. Y ahí tenemos de verde Alex Iriondo. Carvin un poco plano ahí, que se medio atranca al surfista Salaustarra. Y busca otro aéreo que consigue finalizar a duras penas. Yo no se lo daba por finalizado, vamos a ver lo que opinan los jueces. No creo que se lo den. Pero es que estoy alucinando con las maniobras que la gente de Euskadi se está haciendo últimamente. Estoy alucinando. Alex Bañito Iriondo me comentan por aquí. Y ahí nos viene la última de esos cutbacks de Neko, que le sitúa en segunda posición, ese 5.27 que le han dado los jueces. Por tanto, Andy sigue primero, Andy de rojo, de rosa, Neko Acero es segundo y necesita un 5.80, perdón, un 8.51 para primero. Segundo es Alex Iriondo de verde, perdón, tercero es Alex Iriondo de verde, necesita un 9.55 para llegar a la primera plaza. Y cuarto es Izan Egiguren. Ahí podéis ver las puntuaciones desde Wave Scores y lo que necesita cada surfista para llegar a la primera plaza. Y es que estamos en la final de esta prueba disputada en Gros. Esta prueba que no se ha caracterizado por las mejores condiciones de olas del mundo, pero que ha dado muchísimo juego. Y ahí tenemos a Izan, que es cuarto y busca un 9.85, girando fuertísimo contra la espuma. Y el Donostiarra. Y atrás, Andy de rojo y de rosa, con una ola con mucho potencial. Eneko de rosa. Eneko, otro giro potente para terminar. Es que Eneko busca giros donde ni los imaginamos. Vuelvo a repetir. Eneko que necesita un 8.51 para primero, pero no creo que con esa ola sea suficiente. Y comentan los compañeros de la playa que es el campeonato con mayor nivel que se ha disputado posiblemente en la historia de la Euskal Herriko Surf Federazioa, y no cabe la menor duda. Como ya decía, se han eliminado surfistas de la talla de Odei Collazo, Imanol Yeregui, que está surfeando increíble, el que he estado charlando antes y me comentaba que este año se ha dedicado a surfear, más que nada a surfear y a surfear, competir, coger olas más grandes. El surfista Salaustarra, perdón, Sumaitarra. Vamos a ver qué opinan los jueces de esa última de Izan de negro. Necesita un 9.85. Por supuesto que no le va a servir para ponerse primero, pero vamos a ver qué opinan y si escala alguna posición el surfista local. Recordamos que en este campeonato es el primer campeonato de Euskadi que se establece el sistema de prioridades. Al principio ha sido algo complicado trabajar con ello, pero todo el mundo se ha acostumbrado, incluso los surfistas lo agradecen. Si es para los surfistas, vale, porque si no ya tenemos aquí plano general. Y ahí cambia la situación, entra la última ola de Izan, que es un 5.7. Bueno, ahí mientras el surfista vasco-francés Andy surfea esa derecha, que va a conseguir finalizar fuertísimo contra la espuma. Cómo encadena los giros, qué facilidad. Bottom, giro. Eso es lo que buscan los jueces. Olas con un buen giro. Potente para afianzar
Primer puesto. 4.77. Espera que se le ponga a acabar ese. En los números. Estamos en marcha. Cuando tú digas y todo. Va, el 3. Estoy dentro. Hacemos habla de Mengauz, Euskal Herriko zirkuito hontan, no? Donostiko proa ospatzen, horreneko proa, guretan finala daukau, eneko azero, izan guren, Andy Clear eta Alex Iriondorekin. Eta benetan, sekulako surfa ikusten hemen, Gizton reversak, etengabe, aireuak, sekulako nivela. Osa, izen ikaragarriak, eneko azerokin, odeiko diazo... Minauta onda baina. Hori da, ze lista, inskripzioak ikusten da... Ai, ama, ematu serio bat sartzen nahi dela... Ikusten du likra berdiarekin Alex Iriondo jauna. Alex Iriondo Floterra azteko janoan bukatze duen. Bueno, horrei da, hor. Baina, ez da nahiko izango, konbinak eta situazioan aurkitzen da. Ikusi ezkezuen hor Wave Scholesen 15,08ko konbinak eta berdu Alex Iriondok horreniko posto eskuratzeko. Baina, bueno, handikan 15 minutu, 14 minutu eta erdi gatzen direnean, garaiz gabiltza, no? Dana buelta emateko. Bai. Eta egoera uretan honako hau da, lehena Andy Clearrek da, bederatzi batekin eta 6.07 batekin bezapean, bigarrena eneko azero, likera larrosekaz, eta 8.21 olatu bat behar du lehenengo postura igarotzeko. Hirugarrena izan egiguraren da, urdinez, eta 9.38 olatu bat beharko du lehenengo postura igarotzeko, barkatu. Eta laugarrena Alex Iriondok dekogu. Kombinaketa faltan. A ber, egiten zarauztar gazte honek, sekulako surfaga, estilo impecable. Osea, gizton lineak ite ditu. Pasanoa surfatzen zarauztar gazte hau. Baina pixkat irregular izatea. Egunak izate ditu. Ez da hola oso, eneko bat ezela, ez da, eneko ez du faiatzen, jotea gureta. Nunca falla. Nunca falla, tiene un repertorio. Baina, bueno, eta Alexen kasua pixkat, gazte hau fuerte da bildala, baina txapelketetan pixkat irregularra da eta lastima. Eguna balimaka, nik uste oso surflari gutxik irabazteko aukera dutela. Baina pixkat ertizpurdiko surfin egiten ari bada, bueno, baina beste maila parekatzea eta... A ver. La verdad es que Alex Iriondo surfea muy bien, lo viene demostrando durante todo el campeonato, pero como dice el compi, es bastante irregular y eso no le sirve a los surfistas que buscan competir y ser los mejores, tienen que ser siempre regulares. No te vale ganar una competición una vez y después estar en la primera manga, en la calle, en todas. No lo digo por experiencia, pero sí como espectador. Y ahí vemos ola de rojo. Andy Clear. De rojo Andy. Buscando esa izquierda, ¿no? Va a soplar de caras para romper con ese primer giro. Giro fuertísimo, giro Carvin y otro giro fuertísimo Layback que no consigue finalizar. No pasa nada, que no cunda el pánico. Este chico tiene un 9 y un 6.07 bajo el brazo y sigue siendo primero. Y detrás tenemos al Guecho Tarra en eco acero con un fuerte cutback. Va a empezar otro giro potente y otro layback que cierra contra la espuma. Recordar que Eneko necesita un 8.21 para alcanzar esa primera posición.
Veremos a ver qué decían los jueces, pero ¿tú qué dices? O sea, no, después de haber visto las olas de Andy y tal, que le han dado el 9, esto no se va a quedar... Yo creo que no le van a dar ese 8-21, pero sí creo que puede mejorar ese 5-27 que tiene como segunda mejor ola. Y es que Neko lleva esa licra de color rosa no porque sea un tío muy fashion y tal. Es que ganó el año pasado el circuito, este Euskaltel, Euskal Sur Circuito A, y por tanto lleva esa licra personalizada. Aprovechamos para agradecer a los patrocinadores que nos aguantan y que nos apoyan, como son Euskaltel, pues la organización de Euskal Herriko Sur Federasiva, como es toda la gente que nos ayuda. Muchas gracias a la gente que, a pesar de que tengamos problemas técnicos, estáis viendo el streaming. La verdad es que mientras podáis ver las olas, el espectáculo está ofrecido. Las voces son un poco mediocres, pero es lo que hay, chicos. Es lo que tengo, es lo que soy. Quedan 10 minutos para terminar y ahí nos suben esa última ola de Eneco con un 8 que mejora ese 5.27 y vaya si lo mejora, pero no cambia la situación. Él sigue siendo segundo, por tanto primero sigue siendo Andy de rojo. Eneco sigue necesitando una ola para alcanzar esa primera posición, en este caso necesita un 7.08. Tercero es negro Izan Egiguren, que necesita un 9.38. Y cuarto, Alex, en situación de combinación. Recordamos que estamos utilizando un sistema de prioridad para este campeonato. Están viendo, mirad esto. Ahí pues en Wi-Fi Scores podéis ver ahí cómo está marcado, ¿no? Con los números que van de 1 a 4. Y bueno, 1 a 4 no va. El primero, que en este caso sería Izan, es el primero que tendría la prioridad. Luego estaría Alex Iriondo con licra verde, tercero Eneco a 0 y por último estaría Andy Kerr, pues que no tiene prioridad. ¿O eso es la que Es cuarta prioridad. Ahí está, eso es que se acaba de cambiar. Y es que recordamos que no es un sistema fácil, ya que no es una prioridad de 2 personas, es una prioridad de 4. Por tanto, al comenzar la manga no existe prioridad, y en función de quién va cogiendo las olas y quién va y el orden en que van volviendo al pico, se van poniendo esos números de los que habla Yerobi, mi compi. Por tanto, ahora mismo la primera prioridad es para Izan de negro, segunda es para Alex Iriondo de verde, tercera para Eneco de rosa o blanco en vuestras pantallas, y cuarto, rojo. La cuarta prioridad es para rojo, ya que es el último que ha cogido esa ola y el último que ha vuelto al pico. Bezala, 8 minuturen faltan, aurkitzen garaia. Eta hemen eginean esplikatzen, prioridade sistema berri hau aurten Euskal Herriko zirkuituan jarri deuna. Esan bezala, kizuen ez hemen lauko mangak izaten dira. Eta poesian, da beste txapaketa batzutan egitean bezala, prioridade sistema berriekin hasi gea. Honek zezen nahi du, txanda hasten danean, lau surflariak egoera berdinen aurkitzen dira, hau da, ez dago prioridadeik. Eta gero ondoren, olatuak hartzen hasten dira nenean, prioridadeak markatzen juten gara. Kasu honetan, adibidez, zuen pantailetan ikusten baituzue emaitzak, Wi-Fi Scoresen, hor ikusten dituzue behaien sailkapenaz gain, hor prioridade kasilla bat. Eta kasu honetan, adibidez, prioridadea bikozun Izan Egiguren. Gero, Eneco Rogei Alexek biolatu behar dituz ere kombinaketa egoen aurkitzen da, 15.08ko kombinaketa behar du, aurreneko postori eskuratzeko. Egoera hori, 6 minutuen faltan.
minutos para que termine esta última manga del día y del fin de semana. La segunda que retransmitimos. Volvemos a pedir perdón por los fallos técnicos y por las huelgas y por las chorradas y mierdas que tenemos que aguantar aquí en esta sociedad. La sociedad digital, ¿no? Antes Esta todo sociedad era digital, mecánico, efectivamente. todo arregladas con 2 bridas, con un poco de aceite y venga. Y ahora todo el mundo Americana. ahí enganchado al móvil, al internet, La tecnología. la tecnología, tío. Para lo bueno y para lo Ayuda, malo. ayuda y perjudica. En este caso, para que podáis ver desde casa, ¿no? Cómodamente la final ahí. del Ahí circuito tenemos vasco. de negro a Izan Egiguren, que es tercero Ahí está. y finaliza ahí ese giro Potente, fuerte. Dicen que necesita un 9.38 para primero. La verdad es que lo tiene bastante difícil. Y para mí no se lo van a dar. No, pero bueno, igual consigue una nota un poquito que le baje, ¿no? Ese 9.38 que necesita ahora, pues bueno, con esta última ola Eso es. puede ahí un poco bajar esa necesidad de conseguir ese 9.38. Ha Eso puesto es. el listón muy alto, Andy. Joder, cómo surfea, chaval. Sí, la verdad es que nivel de este campeonato estoy alucinando con el nivel de este campeonato. Tauri, joder. No solo los surfistas que ya sabemos, sino gente que Hay sorpresas, Sorpresas, que da la sorpresa. Vale. que sabemos que surfea bien, pero que tiene también el día y lo hace verdaderamente bien. Por ejemplo, me ha sorprendido Carlos Gómez. Yo ya sabía que surfeaba increíble, pero que ha estado on fire el tío y ha conseguido llegar a la semifinal. Carlos zauztar peto betua, leyenda bat, hango zauztar guztiok ezautze jau soberan, zirkuito baskone bai, jendeak ezautze eta beti, no? Carlos Gómezen aurkadakainean beti komentatzu be, honek bai, Carlosek bai sorte txarra izateu, txapeketan askotan faiatzeu, komentateun bezala, Alex Siriondon bezala, pixka irregularra dela, Gómez ez da hain irregularra, baina askotan, bai, txapelketa honak ite ditu, eta eguna akanean... Ordu Aizan berriz. Kiston surfa daka, baina... Horri izan... Bukatzen duen... Esan bezala... Bere aurreko olatuaren zaik gaude, momendian epaileek ez dute bere olatu, azken bigarrengo olatu hori sartu. Eta 3 minutu falta direnean, ba, egoera, pantean ikusten dezuten bezala, pendiente gaude Izan azkeneko biolatu horiek ezautzeko, beraz hori jakindakoan, ba, pixkat aktualizatuko dugu. Baina, bakizuen ez, hor Wave Scorezen hor dazkazue, hor juteia sartzen olatuak. Mantxoetan Y sartu el dira. mar se viste de pana cuando vemos al surfista rojo Andy Krier surfeando esas derechas, ese primer giro fuertísimo y ese segundo que no consigue encontrar, pero el tío está muy tranquilo, no necesita ninguna ola para ser primero, ya que es primero y por bastante. Tiene esa primera ola de 9, esos giros potentísimos de izquierdas, el único surfista que creo ha surfeado izquierdas en esta manga. Y es que la verdad es que ofrecen bastante mejor potencial las derechas en el día de hoy en esta playa de Gros. A mí me gusta. ¿Cómo te ves tú mejor surfeando? ¿De espaldas o de cara, Yerobi? Ahora mismo yo voy por rachas. Yo Por rachas. Yo tuve una época de ir siempre de espaldas, porque en Zaragoza había solo a derechas, yo soy goofy. Entonces, pues... Yo también soy goofy. Como Andy, somos como Andy. Irons de buenos. Sí, casi. Es lo que tiene, ¿no? Cuando vives en una playa, o sea, cuando surfeas en un pico de playa te van cambiando los picos, pero los intentados siempre salen derechas, tío. Entonces, pues me toca surfear de espaldas y... Pero es Y ya la está. leche. Surfear de espaldas es la leche. De cara también. Surfear es la leche, tío. Es lo mejor. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos O sea, aquí. curando Dándonos esto, la brasa. ¿Qué iba el surf? Es que la gente que surfea de espaldas muchísimas veces y en muchísimos campeonatos consigue llegar lejos, consigue pasar mangas a base de raquetazos de espaldas. Un amigo mío me decía hace tiempo que él siempre conseguía las mejores olas y las mejores puntuaciones de espaldas, con el surfing de espaldas. Y ahí tenemos de derecha sale Siriondo buscando ese aéreo reverse que tanto le gusta y que tanto se hace, porque lo hemos visto unos cuantos en este campeonato. Alex, que es cuarto,
que siguen esa situación de combinación, necesita una combinación de 15-0-8, por eso estaba buscando ese aéreo para salir de esa situación de combinación. Y en la izquierda, surfeando de espaldas, precisamente teníamos a Izan Eguiguren, pero que no habéis podido ver en vuestras pantallas. Nada recalcable. Vaya dos gandules, que estamos aquí retransmitiendo en live. Y tú deja de beber Red Bull, tío. Que luego te da alas, tío. Creo que se oye. ¿Así? Estamos a punto. Eso está bien. Todo el rato. Bueno, amaitza doa. Bost, lau. Y esta última ola cuenta, esta última de Andy de espaldas que busca. No sé lo que busca ya, es que va con tanta fuerza que no sé si quiere revertirlo y hacer un reverse, no entiendo. Y ahí Eneco Ahí finalizando, ¿no? Fuera de tiempo ya. fuera de tiempo, no ha entrado. Recordamos que para que entre tiene que estar de pie el surfista antes de que suene la bocina. En este caso se ha puesto de pie después de que suene, por tanto esa última ola de Eneco no vale. El resultado final no oficial es primero Andy Krier, el surfista vasco-francés, segundo Eneco Acero, tercero de negro Izan Eguiguren y cuarto Alex Iriondo. Vaya final, la verdad, vaya final hemos tenido aquí. Ikusgarri izan da, eta Ha sido épica. Bai, sekulako surfera ikutziko gazte hauek eta esain gaztiak, eneko bezalakoa. Joder, qué callo, eneko. Qué calidad de horrekin, es Ay, ama. Qué una pena que no hayáis podido ver más, tío, porque... Ah, bueno, urrengoan ondartze bildu, bai, ondartzen ez da opaiokan. Burgutze geha eta... urrengo txapelketak bakizue, urrengoak izango ja zarautzen, ekainan. Kainak 11 eta 12. Este uru hortan izangoa, hor printzipio ja probak egiten aritu geha eta interneteko konexio eta estu faiatzen. Eta beraz hor, hasieratikan hor, aztu hortan bai, zuzeneko emanaldi emango duela larunbat eta igandean. Eta zautzeko proba eta gero, baina abendura arte, ja, ez zan beste azkeneko proba ospatuko zen, hor mundakakoa. Bueno, Mundaka sí hay olas, Mundaka hori da. Después de la que nos han liado con esa draga fantasma, es que no sé ni lo que quieren hacer con esa draga, no sé si quieren hacer una playa, si quieren joder, si quieren... No sé, hay muchos intereses por ahí detrás, pero el caso es que están haciendo una draga en Mundaka diciendo que quieren hacer una playa en Laida, porque la gente en verano no tiene playa en Laida. Igual se chafa la ola. Esperemos que no se chafe esa ola y que podamos seguir disfrutando de la ola que es Mundaka, que la conoce todo el mundo, cuando digo todo el mundo es todo el mundo, y ojalá podamos ir a disputar esa última prueba en diciembre a Mundaka. La gran ola de Esa última prueba del Euskaltel, Euskal Surf Circuito, en la que se decide todo. Ahí solo hemos tenido unos tubazos y unas imágenes de hace 2 años. Hace 2 años sacamos unas imágenes, no sé, había unas olas que yo estaba deseando entrar. Estaba puntuando, pero estaba deseando entrar. Sale el boli y venga, sí. Agua. De hecho hice un par de amagos de tirar el boli por la ventana y entrar, pero nada, no me dejaron. Bueno, muchas gracias a los pocos que nos habéis podido seguir. Gracias por aguantar nuestras tonterías y nuestros fallos. Esperemos que para el próximo campeonato en Zarauz, el 11 y 12, estemos on fire, como los surfistas en el campeonato de hoy. Hori da, eskerrik asko esan bezala, eta, bueno, espero urrengo emanaldia baia ondo jutea. Hau pixka toma de kontakto, no, esatean bezala, eta ja, ekaina 11-12ko txapelketa hortan, baina zuzeneko emisio hasieratik hasiko da, oraso gabe. Eta, horixe, horrekin, horren arte, agur esan, eta ondo izan. Aio. ¿Nos veía Peña? 20, así. Todavía se está emitiendo, tío. Esa lucha de...